¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Encantadísimo de estar contigo, como siempre. Con una entrevista que nadie se puede esperar. Muy importante. Como nos gusta sorprender, claro, ¿verdad? Claro como en el sí. teatro, hay que sorprender. Eso es. Hoy está con nosotros Luis Fernández, que no sé si presentarle como director de cine, guionista, articulista, escritor, transgresor. Escritor es suficiente. Escritor es suficiente. Suficiente. Transgresor, como decía aquel peatón. Peatón, de a pie, escritor de a pie. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Bienvenido, Luis. Sí, muchas gracias. Gracias, José María. ¿Qué es ser transgresor hoy, en 2024? Nada. No es nada. Comerse un plátano, pelar un plátano con la boca. Es que no quiero hablar de eso. En los 70 no lo hubiera pelado. Lo hubiera pelado. Se lo hubiera comido entero. Absolutamente. Y si hubiera sido caña o esto, pues no quiero contar aquí lo que hubiera hecho con el plátano. Mejor no lo contemos. Es verdad que hay una degradación de lo transgresor. ¿Quién le iba a decir? Claro. Es que ahora, en este momento, de ser transgresor, a lo mejor lo más atrevido es ser de Vox, no sé, una cosa así. Ser conservador es lo más transgresor. Exactamente, ser conservador y, sobre todo, no estar de acuerdo con la doxa, con la cultura dominante, nada más. La cultura dominante está siempre y hay que estar siempre en contra. ¿Tú lo viste venir esto? Lo que pasa ahora, bueno, yo no soy Nostradamus, pero sí que había muchos signos, sobre todo porque si lo analizas desde el punto de vista de la contracultura era evidente lo que está pasando y ha pasado, porque ya estaba desde los 60 está INUCE en todo este movimiento contracultural, primero norteamericano, luego asimilado en Europa y que ha tenido estas consecuencias nefastas. Que está vinculado con la subvención de la contracultura. Exactamente, eso ya empezó con la movida. Absolutamente. Sí, la apropiación política. La apropiación. Ahora hablamos de apropiación cultural en otro sentido. Sí, el apropiacionismo, que era un movimiento artístico, se ha extendido a todo. En este momento todo es apropiacionismo, además indebido. Luis, viviste en unos años en los que estaba todo por hacer, todo por probar. No había que dar explicaciones, las etiquetas producían cierta risa, rechazo. Claro, yo ahora hablo desde 2024, cuando éramos jóvenes, es decir, cuando empezamos todo esto, que teníamos 16, 17 años, no tenías ni puta idea de lo que iba a pasar. Súper jóvenes, ¿eh? Claro. Ahora un chaval de 16, imagínate. Claro. Entonces, de repente llegaba, por ejemplo, Antonio Maenza, que venía de Zaragoza y que ahí había montado la Mundial, y vino a Valencia, porque allí lo pillaron. Entonces vino y dijo, oye, ha venido un tío de Teruel que va a montar el situacionismo en Valencia. Y todos nos miramos diciendo, a ver, situacionismo. Y nos hicimos todos situacionistas, de repente. Me encanta. Y entonces se hizo El Orfeo, la película de Maenza con Eduardo Hervás, el poeta, que se suicidó el día que publicaba su primero y último libro de poesía. Sí, Federico también ha hablado de él. Sí, Eduardo, yo lo conocía mucho porque era primo mío y fue un escándalo. El primer escándalo así gordo en Valencia y en España, porque no se vio casi la película, se llama Orfeo en el campo de batalla, ¿no? Y ponían el Orfeo de Monteverdi, eso era todo el Orfeo, y luego pues estaban en la cama y todo esto. Bueno, que se rebelaban contra la cámara, que los perseguía y los acosaba. Entonces era muy situacionista. Y de repente pues Maenza se convirtió en el ogro del Partido Comunista. Presentó la película y estaba, bueno, el equipo Crónica, Valdés, Solves, todos, la plana mayor del Partido Comunista Valenciano. ¿Y qué amenaza suponía? Y empezó a hablarles en plan lacaniano, que ni él mismo sabía lo que decía. Y les metió tal rollo que salieron de allí todos confundidos y no quisieron volver a ver la película nunca más. Eso fue el primer hito, que para mí es importante. El segundo sería cuando Nena y Alberto Cardín se iban a ligar a las Ramblas, que decía, nena, nena, vamos a sembrar el significante, como quien va. Y que define muy bien pues, los años 70 en Barcelona, esa frivolidad mezclada con intelectualidad y a la vez pues muy cínica. Y yo creo que la movida
estaba pensando quién definiría mejor la movida madrileña. Y yo creo que Sigfrido Martín Begué es el que mejor la definió cuando dijo quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué me pongo. ¿Qué me pongo? Qué bueno, ¿eh? Y de repente bueno. dices, son hitos que ahora, entonces eran una chorrada, Sí. pero con el tiempo. Sí. Fíjate que todo lo que tiene en común es el yo, Sí. yo, y ahora no es vosotros, vosotros, vosotros. Claro, es que ahí empieza lo que se llama el colectivismo, el LGTBI, que entonces solo eran 4 siglas, unas siglas muy cortas. Y ya en aquella época recuerdo que tuvimos algunas mesas redondas con Alberto, Eliseo Picó, Armand de Fluvia, Jordi Petit, y nos rebelamos contra Jordi Petit, que era del Partido Comunista, y es el que acabó quedándose con el LGTBI en el Ayuntamiento de Barcelona. Alucinante. Entonces, eso era el principio de la colectivización. Nosotros no hemos sido nunca colectivistas. No. Vamos, estábamos en contra radicalmente del colectivismo. Sí, yo también me declaro egoísta. Yo también, egoísta y libertario. Yo me di de baja de cualquier tipo de movimiento gay el día que fundaron aquí en Madrid el Frente de Liberación Homosexual de Castilla. Toma ya. De acuerdo, de acuerdo. Me pareció tan absolutamente surrealista, tan increíble, tan inconcebible que dije, bueno, se acabó. Mi militancia Sí, homosexual se ha terminado aquí. Y ya no volví a tener ninguna relación con nada parecido. Yo he sido más radical porque yo en la última época no puedo, estoy luchando contra el LGTBI, contra las siglas abecedario, porque es que han monopolizado el mundo gay cuando el mundo gay está normalizado, entonces no tienen ninguna necesidad de tener... La gente gay quiere ser normal y corriente como lo que es. Entonces todo el LGTBI es victimización por un lado y por otro lado es seguir en el movimiento pensando que la lucha no ha acabado. Sí, la lucha no ha acabado para los revolucionarios de izquierdas comunistas, Sí. pero para el resto, que Necesitan queremos vivir a resucitarlo, un restaurante, no a uno moro, evidentemente, porque si no te pegan, pues no vayas al moro, como en Valencia pasa ahora, van unos gays a un restaurante marroquí, se ponen a comer, dice, le pusieron todo lleno de banderas gays, la mesa y todo, y los tiró. Claro, no vayas. Claro, no vayas. No vayas. Pero y esa voluntad de seguir siendo víctimas, ¿qué es lo que lo produce? Es decir, La entiendo, victimización. a veces pienso que la gente necesita, bueno, en vista del desplome de tantas cosas, ¿no?, que empezó en aquellos años, la gente busca identidades, busca formas de identificación, pero no hace falta, para tener una identificación colectiva o de grupo, pasar por la victimización. Yo es que eso es lo que me resulta muy difícil de entender. ¿Por qué necesitan los homosexuales ahora mismo, que ya está normalizada la situación, salvo casos muy precisos, pero bueno, son excepciones? ¿Por qué necesitan seguir victimizándose? Para que nadie contraargumente. Sí, Claro, se lleva el debate a lo emocional. Ya no hay contraargumentación contra una víctima, digo yo. Es que el problema de la victimización es que está ligado a la izquierda comunista y por tanto a la colectivización y por tanto a que la lucha revolucionaria por la guerra de sexos o como lo quieras, o de género, necesita la victimización para seguir esa lucha que es inacabable y que además si conduce a algún sitio es al gulag. Entonces, y además así todos les debemos algo y todos somos culpables, claro, que eso tiene muy de protestantismo. Y es una forma de poder importantísima. De poder, sí. De todos modos, al principio, ya en el Anarquista Desnudo que tiene bueno, ahí el libro... aquí tengo primera edición. Sí. La portada es... Sí, ahí había una cosa curiosa. Esa Sara Montiel y los elementos, digamos, pop, están sacados de disco de los 5 latinos. Abajo había un jukebox y la portada tenía que ser pues esa pareja, bueno, que decidieron ocultarla un poco y hicieron muy bien. Pero ya en el Anarquista Desnudo, y en esa época se veía, y tú lo viste, había la transgresión iba hacia lo que quedaba del franquismo, que era muy poco, porque ya aquello estaba destruido, pero lo que empezaba era ya el nacionalismo, porque la continuidad y tal, y luego la izquierda, la búsqueda de parasitación, ¿no?, de los movimientos espontáneos o más o menos espontáneos de liberación y de diversión por parte de la izquierda. Y es ahí donde a mí me interesó mucho, bueno, me sigue interesando y creo que sigue teniendo actualidad en algún sentido, ¿no?, obras como El Anarquista Desnudo, ¿no?, en esa visión profética y muy interesante de cómo
de los enemigos, ¿no? Y de los dos, ¿no? de esa especie de... El franquismo que se estaba reconvirtiendo en el nacionalismo conservador o no conservador, pero nacionalismo, es decir, otra identidad pesadísima, ¿no? Y luego la izquierda y sus necesidades de asimilar la homosexualidad cuando siempre había sido anti-homosexual, pero brutalmente. Sí. ¿No? El problema con el franquismo es que no había problema, claro. Ni lo hubo nunca. Todos aquellos que éramos hijos del franquismo, de la posguerra, yo nací en el 45, por tanto, no viví la guerra civil. Vivimos muy bien. Nos rebelamos contra nuestros padres, pero no por la cuestión franquista, sino por una cuestión generacional. Y aquí se confundió, a partir del underground y de la contracultura, la rebelión contra el padre contra la rebelión contra Franco, y no era verdad. Ninguno de estos se rebeló contra Franco. Eran 4 gatos. Y los demás vivimos, y luego todos los que acabaron siendo del PSOE, todos procedían del Colegio del Pilar, o sea que no eran... Burguesía. Era una burguesía sentadísima, hijos de franquistas, falangistas, y empezaron todos a despotricar, y yo decía, ¿pero por qué despotricáis? Si tu padre... Mi padre no, mi padre era médico, pero el tuyo era falangista, y además de los importantes. Entonces todo eso se confundió. Y tanto el nacionalismo como el movimiento underground, que al principio no estaba politizado en el sentido americano, no eran hippies, sino hippies. Entonces, ¿qué pasaba? Que la izquierda no quería saber nada de esto, no le interesaba. La izquierda iba por la Liga Comunista, el Movimiento Comunista, el Partido Comunista, etcétera, que eran 4 gatos. Y entonces intentaron meterse en el PSOE para poder gobernar. Pero la homosexualidad les parecía un horror. Tan horror como la derecha, como es menos, porque la derecha no ha tenido problemas nunca siempre que fueras discreto. En cambio, ya en aquella época, yo cuando escribí El anarquista, el personaje principal era un amigo mío, que lo habían metido en la cárcel por ir con menores. No era baladí, y era profesor. Y era un alumno suyo, o sea que tenía todos los elementos, ¿entiendes? No de la transgresión, en el sentido que tú lo estás preguntando, sino simplemente de la pedofilia. Claro, es otra cosa. Entonces eso es otra cosa. Totalmente. En cuanto a los homosexuales, te puedo decir una anécdota muy divertida. El dueño de los cines de Valencia, pues tenía muchos cines y tenía uno que era donde iban los gays a la General. Y entonces tuvo que cerrar para hacer un edificio donde estaba ese cine, y montó otro cine y les dijo a los acomodadores, todos los del Coliseo de la General vienen ahora a este cine. Y así fue, para decirte que estamos en los 60, no había ningún problema. Estaba todo calculado. Bueno, y ahora que parece que hemos inventado las cosas, ¿verdad? No se inventa nada, todo es un poquito de remozar, quizás sea la palabra más adecuada. Se remoza un poco, pero sí que ha habido un cambio esencial, entre los 60, 70 sí. y la actualidad. Y ha ido a peor, desgraciadamente. No tenía por qué haber ido a peor. Pero la contracultura anunciaba una guerra a muerte, primero contra la familia, que era esencial, y en segundo lugar la comunización la colectivización de los distintos elementos, la mujer, los gays, etc. Pero entonces la izquierda eso no lo tenía en la cabeza. Eso empezó en los 90, con la teoría de género, con Judith Butler, sí, que la no teoría sabía, crítica que no de la sabía raza, lo que decía. Bueno. Sabía todavía menos que Lacan, que no sabía nada de lo que decía. Claro, siempre la copia es todavía peor. Claro, la copia es muchísimo peor. Ya Sokal les pegó un palo a la Kristeva, a Lacan, a todos estos, porque no tenían ni zorra idea de lo que estaban diciendo. Ahora, la verdad que sonaba gracioso. En francés sonaba todo bien. En francés siempre suena así. Uy, sonaba fantástico. En francés. Y era como una melodía encantatoria. Oías decir ese tipo de cosas, ¿no? El deseo no tiene objeto. Y dices, joder, pensabas. Pues sí. Fíjate, si no tiene objeto el deseo. No tiene objeto ni más. Dices, ¿qué objeto? Si tiene un mogollón. Tiene uno. De uno. No, tiene muchos. Hay un personaje del anarquista desnudo, no sé cuál es, pero bueno, esto es para entrar en otra cosa, no sé si es
Acratalis o sí, o eso Anarquía era. Gade, que dice... Y Anarquía Gade. O la Unamuno, no sé. Una de ellas dice, o uno de ellos dice, si con Franco estábamos mucho mejor. Eso es muy divertido. Pero lo que te quería preguntar es... ¿Y cómo ves ahora, aparte de esta situación tan peculiar de la politización de cosas que no era absolutamente imprescindible politizar, o por lo menos no en este sentido, sino también este esfuerzo, que a mí me parece un poco voluntarista, pero bueno, se está produciendo de vuelta de los valores? Estamos en una oleada... no la llamaré reaccionaria porque tampoco quiero exagerar, pero la revolución está hecha y ahora vamos a volver atrás, ¿no? ¿Tú crees que eso es posible o cómo lo ves tú? Yo lo veo muy complicado. No hay nunca vuelta atrás. Sí, yo es lo que creo, pero vamos, quería saber tu opinión. Lo interesante de todo esto es que esa idea del progreso y el progresismo y los progres, que nace en los 60, por lo menos en España, es un movimiento que se cree que se puede detener y no se puede detener. Las identidades no se pueden detener. Hay miles de identidades. Si tú entras a Internet te das cuenta de que, aparte de los gays es la parte ínfima. Los perros, bueno, hay tal cantidad que, como todos se colectivizan para poder aunarse, aunque sean grupos muy minoritarios, en Internet, sobre todo en el terreno pornográfico, que es donde en este momento se está cociendo todo esto, no se está cociendo en la teoría como en los años 70, sino en los movimientos pornográficos de OnlyFans, por ejemplo. Es que es interesantísimo lo que está pasando allí. Y dices, ¿por qué? Pues porque 4 pueden montar un movimiento. Es como cuando el MC o la Liga Comunista eran 4. Claro, realmente. Claro, las redes sociales tienen eso. Claro, ahora entonces todo eso está creando unos movimientos brutales y eso no tiene vuelta atrás. Entonces la idea del gay, por ejemplo, por poner que se asimila al heterosexual, eso no va a volver nunca más porque el heterosexual está cuestionado también. Entonces yo ahora, por ejemplo, cuando me enfado y digo, yo quiero ser heterosexual, me parece que es la única forma de transgresión que uno puede ser. Hombre blanco volver al armario. Y vuelvo al armario. Yo, como no quiero volver a un armario, vuelvo al Armani, que me parece más elegante, pero no puedes volver. Eres un hombre que siente culto hacia la cultura pop, creo yo. No sé cuándo empezó eso. ¿Qué es lo primero que recuerdas? ¿Cuál es tu tesoro más preciado? Pues no lo sé, los tebeos. Porque todo nace, mi generación nace con los tebeos del Guerrero Antifaz, con Roberto Alcázar y Pedrín, con los tebeos de Superman. Luego de ahí pasamos al cine. El cine es esencial en la cultura pop, sobre todo Hollywood, que es la que lo monta. Y solo hay un momento de visión, digamos, crítica, cuando Lois Gaskra empieza a analizar los tebeos como cómics. Tebeos sería la parte infantil y cómics sería la parte teórica seria, ¿entiendes? Con Humberto Eco, etc. Y las novelas gráficas. Y ya se llama novelas gráficas y nosotros llamamos novelas ilustradas, pero bueno, viene a ser lo mismo. Y de repente pues él toma conciencia de que ahí hay un movimiento que ha nacido, desde luego, con el pop art, tanto americano como inglés. Y la portada de Sgt. Pepper's de los Beatles es el momento crucial donde los jóvenes de 18 o 17 años descubren que es un arte mayor. No saben que es mayor, pero es un arte tan mayor como... Y luego, si reflexionas un poco a la larga, te das cuenta de que todo eso, que Warhol no es más que un epígono de Marcel Duchamp y del Dada. Es decir, poner un váter en un pedestal y por el hecho de colocarlo en ese lugar de preeminencia cultural, convertirse en obra de arte, ¿entiendes? Y yo eso en Los Frikis lo analizaba, que es algo que va en contra de lo moderno. De lo moderno separar arte y vida, pero justamente hay un movimiento dentro del arte moderno que es la fusión entre arte y vida. Si tú fusionas arte y vida te conviertes en una tribu. Lo cotidiano. Claro, la tribu es la que no diferencia entre cultura, artesanía y cultura. Para ellos es lo mismo vivir, hacer artesanía, comer con los platos que fabricas, pero justamente la cultura moderna distanciaba el arte de la vida. Pero a partir de la posmodernidad es una mezcla que ya no tiene solución. Ahora todos, por ejemplo, los fenómenos televisivos y de Internet, es porque arte y vida está interrelacionado. Belén Esteban es un mito porque es de los que triunfan al fracasar, que llamo yo.
Ella es el triunfo del fracaso. Puede ser peor. Y entonces ahí yo es lo que defiendo, la cultura de la caspa, o el elogio de la caspa. La caspa es lo mejor porque lo mejor es lo peor, que decía Alberto Caracín. Es verdad. Sí. Y de eso van los frikis. Y de eso van los frikis. Después de la revolución ya son Nada, los todo es frikis. caspa. Y a todo es caspa. Pero bueno, tenemos que vivir con la caspa. Entonces yo distingo caspa buena de caspa mala. ¿Y hay todavía posibilidad de hacer, por ejemplo, cine de vanguardia? ¿Qué piensas de lo que hace Serra o gente así? ¿O no? He visto algunas cosas. Ya se ha perdido toda posibilidad. No tiene sentido. No tiene sentido. Después de Godard nada tiene sentido. Porque la vuelta al orden de Godard es Francis Ford Coppola. Hacer El Padrino o hacer todo el movimiento del cine del nuevo Hollywood, ¿entiendes? Apocalipsis Now, Apocalipsis Now, pero, después de ver 2001 Odisea del espacio, que es la película de arte y ensayo más cara de la historia del cine, ¿qué más se puede hacer? No hay posibilidades. Es verdad. No hay. El cine de vanguardia dejó de existir con la vuelta al orden que significa el nuevo Hollywood. Y luego ya con los 80 no te quiero contar, es una vuelta al orden, pero al orden total. Eso sí, añadiendo pues el aborto, la reivindicación del aborto, tal y cosas así, digamos, más de orden femenino y algo gay, y ahora es la reivindicación de la teoría de género más vulgar. Es que ves una película de Netflix, por poner un ejemplo, y es que te aparece un negro en una situación que pega a este señor aquí. O una lesbiana. Las lesbianas es lo que más se lleva últimamente. Si tú quieres que tenga cierto contenido de género, mete una lesbiana en un papel. Entonces, ¿todo eso tiene vuelta atrás? No. Después de Hamilton, de la ópera rock esta, en donde los grandes popes de la democracia americana lo interpretan negros, que están en todo su derecho, pero queda un poco raro como los Brixton. ¿Tú crees que yo, cuando el primer día que la vi, dije, me están tomando el pelo? Sí, sí. Me están tomando el pelo. Y es verdad que las novelas son así, o sea que no han engañado a nadie. Las personas que leían esas novelas sabían que la reina de Inglaterra era mestiza y no pasaba nada. Pero claro, una cosa es leerlo y otra cosa es verlo, sí. Verlo en televisión. Y pensar qué añade. Y pensar qué añade. Pues no añade nada. De todos modos, también es verdad que las sociedades que han venido después de los años 70 y después de los movimientos de ruptura, más o menos politizados o no, son sociedades muy tolerantes. Es decir, se ha alcanzado un grado de tolerancia inédito en la historia de la humanidad, y eso a mí me parece que vale la pena también subrayarlo. Sí. Y en parte también es obra de la... Así como la estética moderna, ¿no?, o posmoderna debe muchísimo, la publicidad, los vídeos, ¿no?, las cosas musicales, debe muchísimo al underground de los años 60 y 70, el cine underground independiente total. También es verdad que la sociedad moderna es una sociedad en la que la tolerancia prima, y nunca jamás hubiéramos... Bueno, yo sí lo hubiera imaginado, pero no, incluso era difícil imaginar crear sociedades tan tolerantes, y además es un misterio que no se han derrumbado, porque los grandes popes del pensamiento político decían, esto es una sociedad donde prima la anomia, no hay relación entre nadie, y sin embargo las sociedades han sabido crear un conjunto de comunidades políticas, sociales, en los cuales la tolerancia es máxima. Y eso también es un tema que es interesante, ¿no? Sí, lo que pasa es que pronto para juzgar todo eso. No, claro. El nivel de tolerancia es absoluto. Es absoluto. Es decir, y eso es muy divertido también. Sí, eso está muy bien. El único problema es el yihadismo. Lo demás podría ser fantástico, vivir en una sociedad hipertolerante donde todo el mundo se respeta y todas las perversiones, como tú decías, ya no existen porque todas no son versiones del padre. En este caso serían versiones del padre, muchas versiones del padre. No, en ese sentido yo es que a veces me encuentro echando de menos cosas que en realidad echo de menos la actitud de protesta, ¿no?, más que otra cosa. O me da la impresión de que cuando echo la mirada hacia atrás digo, lo que echo de menos es la voluntad de transgredir, pero a lo mejor es que ya no hace falta transgredir. ¿Para qué? Claro, ya no hace falta transgredir, ¿no? Yo justamente todo lo que no he hecho en falta es eso. Claro. Lo que he hecho en falta es tolerancia, es decir, que la sociedad en su conjunto es hipertolerante y los grupos que todavía
que forman, digamos, la victimización de los colectivos son intolerantes. Y los toleramos porque somos tolerantes, pero no hay que tolerarlos. Y ese es el problema que hay. Es decir, toda esta victimización de los gays, de las lesbianas, etcétera, que son ya minoría, porque las otras versiones del padre, las perversiones son otras, esas son admitidas socialmente, pero las otras, no sé, ir con una persona encadenada por la calle como un perro no es una... No sé si hay que ser muy tolerante con este tipo de cosas, ¿entiendes? Ya. En los 70 desde luego lo éramos. Nos parecía muy divertido. Solo Pero los ahora adultos. Nos parecía muy divertido. nos parecía muy divertido, pero ahora ¿Ha cambiado también, Luis, la vivencia de lo superficial? Yo que soy ojalá. tan reivindicadora de lo superficial. Y es que yo siempre he pensado que lo superficial era esencial, como la frivolidad y como el cinismo, que son mecanismos de defensa, pero que son necesarios para sobrevivir a ti mismo, no a la sociedad. La sociedad está ahí. Tú, Y vinculado con el humor. claro, entonces yo sí que noto una cosa, y el exponente aquí yo lo pondría en Almodóvar, por hablar un poco de este tipo. Y es que Almodóvar, cuando perdió el sentido del humor, se acabó Almodóvar, que lo perdió enseguida. ¿Y por qué lo perdió? Porque quería el Oscar. Y el Oscar no se lo iban a dar nunca con una comedia, porque una comedia no va a ganar nunca en Hollywood. Y él es muy listo y dijo, con la comedia no voy a ningún lado. Con un melodrama, Todo sobre mi madre. todo sobre mí. Y entonces empezó a hacer melodramas. Eran tan ridículos los melodramas como La flor de mi secreto, que hay una escena magistral, que yo lo he hablado con Imanol Arias muchas veces, y yo digo, Imanol, a ti te han hecho hacer cosas horrorosas en esta vida, pero la escena de esta mujer cuando te dice, ¿qué te crees? ¿Que me puedes aparcar como un coche? ¿Que soy de metal? Y tú estabas allí en la escena con cara de perplejidad, dice Imanol, es que no sabía lo que significaba aquello. Claro, cuando hay unos diálogos de besugos De beso. como ese, te has dado cuenta de que ha perdido el sentido del humor. Claro, si alguien te dice, soy como el metal, pues ¿qué vas a ¿Qué hacer? te crees? ¿Que soy como el metal? ¿Que me puedes aparcar como un coche? Hombre, la frase es ingeniosa, pero hay un melodrama, te aseguro, que te distancia brechianamente de la película. Tú también Claro, hiciste cine, La fallera mecánica. Y... Sí, pero aquello no Bueno, era ya, pero bueno, pero aquello lo era hiciste y situacionismo. tuvo repercusión. Y... Sí, lo que se tuvo habló, repercusión es el artículo que hicimos Amadeo y yo, Amadeo Fabregat y yo, en El Ajo Blanco. Amadeo me llamó y dijo, oye, que quieren sacar La fallera mecánica. ¿Qué hacemos? Digo, pues no sé, escribe algo. Y entre los dos así él empezaba, ¿qué decimos? ¡Viva el aborto! Vale, pues viva el aborto. Era decir las máximas animaladas en un texto. Un éxito morrocotudo, cerraron El Ajo Blanco, montamos un cirio en Valencia espectacular durante un año, no se hablaba de otra cosa. Y mira, nos vino muy bien para que nos conocieran. No se puede ver en YouTube ni nada, La fallera. ¿Es que no hay versión? ¿O? ¿Tienes tú alguna copia? No tengo yo la copia. Porque la de pero- Maenzat sí que se pueden ver en YouTube, se pueden ver. Ah, las ¿se puede películas. ver ya? Sí, sí, las Ah. películas de Maenzat se pueden ver Con en YouTube. Maenza yo hicimos una, que éramos 4, se llama 4 en 8. Esa no la- 1 esa en no- 16 para es- 4 en 8. Fíjate qué título. Que era, el 16 era él y 4 en 8 éramos nosotros. 4 cortometrajes. Esa no se puede ver, pero la del Cordero y la otra... El lobby contra el Cordero, Con sí. el lobby contra el Orfeo sí se pueden ver. Sí, y entonces el situacionismo es que nosotros sí que rodábamos con Super 8, pero era en 16, no tenía bobina dentro. Por tanto, no hay registro del 1 en 16, pero sí 4 en 8. Pero como lo robó, pues no se sabe dónde están. Y luego, cuando fue a Barcelona, que por todavía le pagaba el Beance, la película, rodó sin película, se quedó el dinero. Y entonces rodaba sin película. Y estaba todo el mundo emocionado porque habían 4 fotos y con esas 4 fotos de fotogramas... ¡Qué no, maravilla! es que era situacionismo, no era Zulueta que quería triunfar, él quería hacer lo que quería hacer y estaba muy bien, ¿entiendes? ¿Has colaborado con la política? Sí, yo colaboré en el año 91 porque ya estaba hasta las narices del PSOE y de la corrupción. Siempre estamos en el mismo sitio, José María. Sí, siempre. No Y salimos, entonces... que somos un poco tontos, me Sí. parece, bueno, yo por lo menos. Y entonces yo dije, dile a González Elizondo que se aproveche de mí en una comida con unos amigos de Valencia.
Y al día siguiente me estaba llamando Elizondo. Oye, ¿tú quieres venir? Digo, pues sí, mira, ¿por qué no? Y claro, aquello fue un gol para Unión Valenciana, que un catalanista que había tenido premios renunciara a todo esto, renegara y se pasara. Yo no me pasé a ningún lado porque ninguno de los dos sitios me parecía ni bueno ni adecuado. Pero sí que quería estar en contra de... Y gracias a eso ganaron las elecciones y luego gobernó Rita y al cabo de 4 años gobernó Zaplana en Valencia. Y gracias a Dios, Valencia, para aquel que no la haya conocido, que era una ciudad de mi infancia fea, gris, que no tenía ninguna gracia, la limpiaron, la arreglaron y es una ciudad fantástica. En este momento es el centro histórico más grande de Europa. Y además precioso. Sí, yo estuve este verano. Sí, es una maravilla. Es una maravilla. Una maravilla. Y yo he nacido en el centro gustado, de Valencia y me parecía todo tan gris, tan horrible, pero te estoy hablando de los años 50. Luego no, luego los 60. Todo el mundo se equivoca diciendo del blanco y negro al color. En España siempre ha habido color, en todas partes. De blanco y negro nada. Blanco y negro era el cine. Pero la vida en España, a partir del año 52, cuando se quita la cartilla de racionamiento, sí. La gente que tenía dinero vivía muy bien y iba a bañarse al club náutico y todo eso. Y yo no estoy hablando de la otra gente que no... Claro, sí, sí. ¿Entiendes? Es que esa mitificación de lo mal que estaba España en los años es mentira, es falso. Sí, había mucha gente que lo pasaba muy mal. También lo pasaron muy mal mis padres, que les robaron todo. Casa, libros, cuadros, y recuperarlo fue horroroso. Mi padre no quería volver por su antigua casa porque todo el barrio llevaba sus trajes de los años 30. Pero que lo robaron en la guerra. Qué duro. En la guerra, claro. Cuando estalló la guerra, claro. Y hicieron fogatas en la casa con los libros y las estanterías. Eso de que eran muy cultos a la izquierda no es verdad. Bastante tiempo después del Anarquista desnudo escribiste una especie de segunda parte de revisión, ¿no? Sí. Con La prudente distancia, que es una novela que a mí también me gusta mucho, que era como un género, también género epistolar, personajes que escriben con seudónimos preciosos todos, maravillosos, la Washington, bueno, Lulu Bond, aunque han cambiado, pero es una revisión de lo que ha pasado, de lo que había pasado sobre todo en Valencia desde entonces. Eso fue una novela para mí muy sorprendente y muy interesante. Es que lo curioso es que El Anarquista la escribí a camino de Barcelona y cuando escribí La prudente distancia la escribí camino de Valencia, o sea que hice el itinerario al revés. Yeah. Me iba hacia Barcelona y 20 años después volví a Valencia. Entonces, las dos están imbricadas, la primera es más de Valencia, la segunda es de Valencia pero en Barcelona. Entonces, a mí Ute Corner esto me pidió, oye, ¿por qué no haces otro Anarquistas? Que yo no quería hacer bajo ningún concepto, porque me pidieron Anarquistas todas las semanas. Y yo dije, si pongo a hacer Anarquistas voy a ser el maricón oficial y yo no quería ser el... Porque si tú quieres ser Terenci Moix es muy fácil. Te pones cara de Terenci Moix y te contratan. Pero... Lo de Terenci Moix, que no le gustó El Anarquista desnudo. Y Nada. Cuéntalo de la faja que puso. Ni a Umbral tampoco, ¿no? No. Ni a Umbral tampoco, ¿no? ¿O sí? Uy, Umbral estaba horrorizado. Que te presentó el libro, bueno, por decir algo. Sí, es que Arralde quería a alguien que nos sacara la columna de Umbral. Y se le ocurrió... estábamos allí en la presentación en la librería Manuel Machado y a mí me había encargado F que les hiciera un reportaje y se lo enviara por teléfono. Yo estaba tomando notas de lo que decía Umbral para pasárselo telefónicamente a F. Y empezó a decir, esta novela es un horror, pero un horror espantoso. Y por tanto no pienso hablar de ella. Voy a hablar de Babel, de Patti Smith, que sí que me parece una buena novela, que era malísima, por cierto. Total, que yo me pongo a tomar notas de los horrores que decía de mí y se lo pasé a F. Y ahí estaba Torrente Malvido, Javier Marías, Molina Foix, y me dijeron, ¿a quién se le ha ocurrido esta imbecilidad de llamar a Umbral? Y yo dije, al editor, que acabarían editando todos con Jordi Arralde. Y dice, pues se ha equivocado por completo. Digo. Además me puso a unos centauros, a unas travestis en la mesa. Las travestis aquí. Bueno, era todo un despropósito. Pero cuando se publicó el Anarquista Nu
Terence Moix se ve que la ojeó y dijo, para leer animaladas como las que se escriben en El anarquista nu, prefiero leer a Shakespeare. Y yo se lo puse en la faja. Y Ah, sí, del libro. Sí, sí, claro, para promocionarlo. Y puse sex con X, Shakespeare, y eso no le hizo ninguna gracia. Lo de Shakespeare es que está... Terence Moix no le gusta y se dedica a leer a Shakespeare en la faja. O parecido. Muy bueno. Es más, cuando me dieron el premio, que ni siquiera acudí a recogerlo. Ah, nada. No. No, si es que ni me enteré. Si estábamos en Barcelona viviendo, no estabas para... Si no nos daba tiempo a nada. Yo vi aquello, pensé que nadie se iba, ni lo iban a leer, y de repente me llama Quim Monzó, ¿qué has ganado? ¿Qué has ganado? Y digo, ah, muy bien. Y tardé dos meses en ir a Gerona a recoger el premio. Qué bueno, eso, estábamos viviendo. Estábamos viviendo y no teníamos tiempo. Jordi Herralde decía, ¿es que no quieres publicar en español? Y yo decía, sí. Dice, pues ¿por qué no me dices algo? Digo, ¿y qué te tengo que decir? Que sí. Digo, pues sí, ya está. Y querían formalizarlo todo y estábamos viviendo y no había mucha formalidad, sinceramente. Entonces pasó eso, que íbamos poco a salta de mata todos. Ya me imagino. Solo una cosa sobre la literatura, ¿no? Hiciste luego una cosa que se llamaba Desiderata, que era bastante desquiciada, ¿te acuerdas, no? Vamos, muy divertida, por otra parte. Muy relacionada con tu interés por la cosa popular, por las revistas rosa y todo eso. Pero luego me dijiste una vez que habías intentado escribir una novela. La peregrinación. La peregrinación, sí, era un título muy bonito. ¿No has seguido por ahí nunca? ¿No has querido seguir nunca? No, yo me cansé de la novela, eso en primer lugar. En segundo lugar, ya que hablamos de literatura, cuando acabé la muestra, quería dejar un poco constancia de los 11 años que había estado trabajando con el Ayuntamiento y la Generalitat y de los políticos, que eran abominables, sinceramente. Simpáticos, tal, pero abominables. Y entonces escribí una cosa que se llama La peregrinación del deseo, que es sobre cómo se vive desde dentro la imposibilidad de trabajar con los políticos. Y es imposible. Pero imposible. Entonces, son intereses que no, claro, no, que no casan, claro. Porque lo curioso de todo esto es que nadie quiere que trabajes. Me acuerdo que Carmen Albor, cuando entré en la muestra, me dijo, Luis, si quieres durar, no trabajes. Y yo dije, qué lista que es esta mujer. Y ella tenía toda la razón. Si trabajas, creas un problema dentro de los políticos. Hay envidias, te quieren tirar, no te pueden soportar. A mí me decían, vas de sobrado. Pues si hay que trabajar, se trabaja, ¿no? Entonces pones en cuestión el sistema político. Y no lo quiere nadie. Ni los de un bando, ni los del otro. Con lo cual te encuentras en situaciones anómalas. Y eso es lo que ocurrió, y eso es lo que escribí. Cuando lo leyó alguna persona me dijo, ni se te ocurra publicarlo. Y yo, pues la verdad es que me daba igual. Pero lo tienes, ¿no? Sí, sí. Hay que hacerse con ello, sí. José María. A mí me gustaría, pero bueno, depende. No, sí, a estas alturas no creo que tenga mayor importancia, ¿eh? Bueno, para nosotros sí. El problema es que en aquel momento se podía entender como un roman à clef. Ya. Pero eso pasa con tus novelas, pero tus novelas luego pasan esa etapa, ¿no? Claro, si no pasan esa etapa es que pero no sirve para nada. Pero pasan esa etapa, evidentemente son novelas a clé, ¿no? Porque claro, hay personas reconocibles, pero alguien que no conozca las claves sí que las puede leer. Claro, si le interesan es porque ha superado la etapa. A mí cuando publiqué El anarquista nu en Valencia, todo el mundo dijo, copia la realidad. Yo dije, ¿pero cómo voy a copiar? ¿Qué otra cosa quieres que copie? Es que nos has copiado a todos. Digo, bueno. A todas. O a todas, en este caso. Hay una cosa muy graciosa de Verdú, que era el que tenía que corregir en edición 62 El anarquista, y me llama y dice, vamos a corregirlo juntos. Digo, encantado. Y empezamos la primera frase y dice, aquí hay una falta de concordancia. Estás hablando de él, pero luego le llamas ella y la llamas no sé qué. Y yo dije, es que en esta novela él, ella es lo mismo. Son gays
son homosexuales. En ese momento que ella aún no estaba muy de moda. Dice, ¿sabes lo que te digo? Que te la corrija tu padre. Y se fue. Francesc Vallverdú, claro, era una patú, como decían en Cataluña, de las letras catalanas. Dice, a mí este tío no me confunde con los artículos. Es que no entendía nadie nada eso. Es que eso era curioso porque el mundo del anarquista, que no sé si luego lo copió un americano, el Danzarín, ¿te acuerdas? Ah, sí, es verdad. Bueno, que hizo una novela también epistolar. Ya, Entonces, lo que yo oí en aquel momento era que no había mujeres, no había nada más que gays en la novela. Era como un mundo cerrado donde todo eran gays, pero estamos hablando del año 75. Que no existía, ni ha existido, ni existirá, pero vamos, era una fantasía, como toda fantasía. Claro. Pues, puedes pensar una utopía, claro. como si, y no es muy pía, pero bueno. Pía no es en absoluto, pía no es para nada. No. Y Desiderata era un cuento de hadas moderno y atrevido. Sí, efectivamente. Quería ser... Y yo de repente decidí, después de la peregrinación del deseo, que es que no me apetecía nada escribir, quería escribir otras cosas. Claro. Bueno, Hice una película sobre los Moro y hice 3 catálogos y Los frikis, que ya no he vuelto a hacer, digamos, narración en ese sentido. Los frikis es un libro excelente. Es un libro de esos que está más prohibido que el anarquista, ¿eh? Es que este país es rarísimo. No, Es curiosísimo. Es que el anarquista, hasta hace poco, se hacían reediciones, pero llegó un momento que ni siquiera en esas reediciones de kiosco que te dicen, ponen La sonrisa vertical, cuentos eróticos, no sé qué, este no lo quiere nadie. Y no me extraña. No me parece mal. Dice mucho del libro. Sí, no, Te lo es digo, que Luis. no hay un nivel... No hay un nivel. Hay un nivel de erotismo que no, o pornografía, que por mucho que pase el tiempo no será nunca asimilado socialmente. Sí que será aceptado, pero asimilado no. Y ese sí quizás sea un límite que se pueda marcar. En OnlyFans sí, se supera, pero vamos, eso está acotado dentro de un género, ¿no? La pornografía. Pero si no estás dentro del contexto pornográfico, no hay posibilidad de asimilarlo. Pero no solo por un libro pornográfico, puede ser de otra. Algunos de Federico son inasimilables, y tú lo sabes, porque hay algo ahí que choca contra Sí. A Cardín también le pasaba eso. Y Cardín. Sí. Cardín le pasaba lo mismo, ¿entiendes? Se activa como un mecanismo de defensa. De defensa. mental. Y eso que sus alumnos siguen hablando maravillas de las clases, porque Alberto era... Vamos, la Biblia antropológica. Era un gran antropólogo. Yo estuve en las primeras clases de Alberto y la verdad es que sabía tanto que te anonadaba. Era realmente una cosa excepcional. Otra cosa era su carácter y lo malvado que era. Pero bueno, eso cada uno tiene... Eso da para otro programa, lo de la maldad. Ah, lo de la maldad, ¿Verdad? sí. No, lo que ¿Verdad? pasa es que era una persona que a corta distancia era incluso un poco cariñoso, pero tenía ese gen del underground y de la contracultura que es el odio a sí mismo. Y eso era esencial Por eso murió tanta gente del SIDA al principio, porque eran suicidas. Sí, eran suicidas y la autodestrucción formaba parte Sí. de la cultura del underground. Sí, de la estética punk. De la estética punk, Absolutamente. etc. Y eso yo me acuerdo perfectamente porque Alberto era el representante de eso. No ya del nihilismo, era mucho más allá. Él quería morir. No de una forma consciente, pero sí que estaba jugando con unos límites y cuando se dieron cuenta, también es verdad que otros consiguieron salir de ahí, pero Alberto no. Alberto hizo una cosa, y es que como la literatura era esencial, con Armand de Fluvia escribieron un libro sobre medicinas alternativas para curar el SIDA. Y claro, la pifiaron. Madre mía. En vez de ponerse... fueron al acupuntor, fueron a medicinas alternativas y cuando fueron a... Bueno, como Steve Jobs con el cáncer. Sí, lo mismo. Si es que forma parte de la... Sí. Tiene el libro del Sí. SIDA, Visiones Alternativas, algo así se llama. pero es que escribió otro sobre otro, medicinas alternativas. Sí. Ese Y no- dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le decía, Alberto, vete al médico. No. Yo conozco varios casos así, Sí, también. formaba parte de la cultura
Desde de esa luego. que estamos hablando. Sí, sí, Triste. la transgresión contra uno mismo. La transgresión, ya sé, la última transgresión. No se puede ir La más última allá. transgresión de mi La última vida. transgresión era el sadomasoquismo. Claro, era lógico, en este momento está asimiladísimo, vamos, en su contexto. Pero en aquella época el sadomasoquismo formaba parte de la cultura Untergrund. Nosotros lo aceptábamos como una parte esencial y yo me di cuenta un día que fui al urólogo y estaban todos, como 20 personas. Digo, uy, me los he tirado a todos. Y dije, mal. Se quedó horrorizado. Mal. Quedé horrorizado y dije, esto Tiene que acabar aquí. Esto se tiene que acabar aquí. Y se acabó. Claro, Luis. fue un aviso. Muchas gracias a por ti. haber venido. Muchísimas gracias, Esto es Luis. solo un hasta luego, porque Sí. espero que pronto nos recibas en tu biblioteca, Cuando en tu quieras. casa, en Valencia, que será desde luego un documento que merezca la pena realizar. Yo Cuando estoy quieras. deseando Sí, visitarte. Pues cuando tú quieras estás invitada. Y tú también, José María. Muy bien, encantado. Muchas de ello. gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, José María. Muchas gracias a ti. Gracias a todos por estar ahí.